Y ahora sí vamos a comenzar el tema. ¿Listo? Como ustedes saben, la malaria, el paludismo, ya es una enfermedad, como hemos dicho en la anterior clase, una enfermedad tropical, ¿no? Es cosmopolita, ¿sí? Cosmopolita porque está diseminada por todo el mundo. Entonces es una enfermedad que tiene mucha mortalidad y mucha morbilidad, ¿no? Especialmente esta enfermedad se da en el continente africano, ¿sí? Y también en las Américas. Ya en la historia vamos a ver cómo llegó a las Américas el paludismo. Pero por suerte llegó a las Américas porque ahí encontraron una cura, ¿no? Que vamos a ver esa plantita famosa, la cinchona difícil, pero que también en Europa después se descubrió la artemisia, ¿no? Y el NOA. Entonces, en base, los agentes antimaláricos han sido elaborados en base a las dos plantas, de los cuales actualmente se realiza el tratamiento. ¿Ya? Y hablando un poco de historia, ya como les decía, hace más de 4.000 años fue que ya ha sido descubierta esta enfermedad, ¿sí? Ya se le considera así Ronald Ross como uno de los que, un artífice, podríamos decir, pero de que él vino a descubrir el agente que causaba la malaria, ¿no? Y él vio que el agente que causaba la malaria era transmitido por un vector. Entonces realmente va a descubrir que el vector era el famoso Anófeles, ¿no? El mosquito de la familia de los anófeles, ¿ya? Muy bien. Ya en el siglo XV y XVII, como ven ustedes en la historia, en esa época es donde ya con las migraciones, ¿sí? Y los conquistadores vinieron a las Américas y seguramente ya vinieron portadores de la malaria, ¿no? Para venir a infectar aquí también a mosquitos sanos que luego se infectaron y diseminaron la enfermedad, ¿sí? Como yo les decía antes, esta enfermedad era más conocida en África, ¿no? Con una mortalidad muy elevada. Se ha hablado de 490 millones de personas ya al año fallecidas en todo el mundo, pero que en África, sí, la especie de Plasmodium que más tasa de mortalidad provocaba el falciparum, y en las Américas era el Vivax, ¿sí? Especialmente en Brasil, en Perú, ¿ya? Muy bien. Carolus, como habíamos hablado antes, era un científico y más que todo entomólogo. Él se dedicó a hacer su tesis, una tesis en la cual llegó a la conclusión de que el paciente, los pacientes, los soldados y la gente que tenía contacto en las selvas tropicales con los pantanos, la greda, estos pantanos se hablaba de que tenían vida y eran los que causaban la malaria, ¿sí? Pero en realidad no eran pantanos, eran los mosquitos, porque era el hábitat también preferido del Anófeles, ¿sí? Cuando lleguemos a hablar del vector vamos a ver por qué, ¿ya? Muy bien. Como pueden ver ahí o copiar, entonces el paludismo antes entraba dentro de las enfermedades que se denominaban síndromes febriles, ¿sí? O plaga febril, como está ahí como por el dedo desde el 400 años antes de Cristo. Ya ellos pesquisaban más o menos qué era lo que causaba los síndromes febriles y le pusieron como plaga febril mediante el drenaje de pantanos. Y esto especialmente ha sido que se dio en las guerras con los soldados que tenían que tirarse a las trincheras, a la selva, a los pantanos en las conquistas, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos de transmisión, ya hablé de Ronald Ross. Sí, Ronald Ross fue el que realmente descubrió, nuevamente vuelvo a hablar, porque para lo pregunto, el que descubrió que el verdadero agente transmisor del paludismo, el hombre, era un vector que era el Anófeles. Cuidado que no vayan a poner el que ha descubierto el Plasmodium malaria. Ronald Ross fue el que descubrió el vector que era el Anófeles, ¿sí?
Muy bien. Mosquito anófeles, que transmitía el paludismo o malaria, que es lo mismo, no nos olvidemos, malaria o paludismo es lo mismo. Como le decía, entonces, poco a poco ya estaban buscando la cura para esta enfermedad, y no es más que vinieron a las Américas y encontraron la cinchona officinalis, ¿no? Yo difícil, me equivocaba, que era la que se conocía como la planta de la quina. Entonces, la quina era la base de todas las sustancias de los antimaláricos, de la cual partieron una familia, porque empezaron con la quina, de la quina a la quinina, de la quinina a la primaquina, de la primaquina a la cloroquina, ¿sí? Entonces todos eran en base a la cinchona. Y no es más ya que después en Europa, ¿sí? Creo que era en Portugal, no sé dónde, descubrieron otra planta que era la artemisia, ¿sí? La artemisia noa, que también sacaban productos, se elaboraban en base a la artemisia. ¿Alguien ha leído qué producto o qué antimalárico derivaba de la artemisia? ¿Alguien recuerda? Artemeter, el artesunato, ¿sí? En el tratamiento. Entonces, el artemeter y el artesunato derivaban de la artemisia annua, ¿ya? Muy bien. Cuando hablemos del tratamiento, ahí vamos a ver. ¿Listo? Muy bien. Entonces, siendo el vector, nunca pensaron que un mosquito podía llegar a ser tan peligroso para el humano como para poder provocarle la muerte, ¿no? Se habla de que el mosquito, primeramente el mosquito anófeles, especialmente como ven ahí en África, había esa subespecie que era el gambiae, como hablaba en otra clase, y que era el que provocaba ya y transmitía a esos pacientes el Plasmodium falciparum, ¿sí? Cuando hablemos de fiebre terciana maligna, vamos a ver que es causada por el Plasmodium falciparum, o falciparum, como ustedes quieran, ¿ya? Se dice que este vector vive alrededor de 45 días. Entonces, tanto la mosquita hembra es a la que ha sido más estudiada, vive tan solo 45 días, pero el macho no se sabe si puede vivir más o menos, ¿no? Como yo les decía, los machos se dedicaban ¿a qué? Polinizar. No tanto polinizar, o sea, se dedicaba a darse la vida, ¿no? Como Emanuel, Castrillo, ¿no? Yendo a las discotecas, es un decir, ¿no? Entonces se dedicaban a comer, ¿no? A alimentarse. Eran vegetarianos, polisacáridos, oligosacáridos. Mientras que la hembra se dedicaba a alimentarse para perpetuar su especie. Entonces la hembra es hematófaga, ¿no? ¿Sí? Ella se dedicaba a perpetuar su especie. Ella lo que le interesaba era ¿qué le interesaba a la hembra para perpetuar la especie? ¿Qué tenía que pasar? Al macho lo utilizaba solo para fecundar, ¿no? Fecundar y llegar a colocar sus huevos, ¿no? Muy bien. Ahora, los mosquitos tienen un ciclo de vida, ¿sí? Que pasan por 4 estadios o fases. Era la fase de huevo, la fase de larva, la fase de pupa y la forma adulta, ¿ya? Lo más importante de aquí es que las 3 primeras fases son acuáticas, tanto del huevo como la larva y la pupa, pero la fase adulta es terrestre, no se olviden, ¿sí? Todo esto se tenía que dar entre 5 a 15 días. Hay otras literaturas que hablan hasta los 20 días, hasta que llega a la etapa de adultez, ¿no ven? Muy bien, ya les quedan 20 o 25 días para poder vivir y de ahí morir, ¿no? Todo esto de acuerdo a la temperatura ambiental y a la humedad del ambiente, ¿ya? Muy bien. Entonces, el parásito, ¿cómo es que se va a transmitir al humano? Se tiene que transmitir por algún modo. ¿Cuál será el mecanismo de transmisión? La
picadura. Más adelante, esa puede ser una forma. La más común es mediante la picadura o la inoculación mediante la picadura de la mosquita anófeles, ¿no? Porque no se olviden, chicos, que esta es una enfermedad antropozoonótica, hemos dicho en la primera clase, ¿no ven? O sea, que el hombre puede infectar al mosquito como el mosquito puede infectar al hombre, ¿no? Por ahí la mosquita viene y Celeste está con malaria y viene una mosquita virgen y le infecta a Celeste. Entonces la mosquita ya se infecta, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando la mosquita vaya a picar, ¿sí? Se va a llevar a los gametocitos. Cuando vemos el ciclo biológico, ustedes van a hablar, ¿no? Entonces, el gametocito entra a su estómago del vector de la mosquita anófeles y ahí va a sufrir maduración, etapas de maduración hasta llegar a ser esporozoito, forma adulta, que va a estar en las glándulas salivales de la mosquita anófeles, ¿no? Listos para salir cuando ella vaya a picar a un individuo, ¿sí? Abajo la mano, para que mediante la picadura vaya a inocular el parásito que es el plasmodium, ¿no? Que es el causante de la malaria. Entonces ustedes tienen que saber que tanto la mosquita anófela no solamente la picadura puede transmitir la malaria, sino que también otras enfermedades que son parecidas o casi idénticas en cuanto a la evolución, ¿no? Que puede ser el dengue, ¿qué más? El zika y el chikungunya. Ahora, ¿a qué familia pertenecerá la mosquita anófela? ¿A qué familia? ¿Es un insecto? Sí, ¿no? Es un insecto. ¿Y a qué familia pertenecerá? Un díptero. ¿Por qué decimos que es un díptero? Porque tiene... Y artrópodo, a veces tiene diapositiva, porque tiene alas primero para ser díptero y tiene patas para ser artrópodo, ¿no? Entonces tiene 3 pares de patas. En la primera clase le dije 6 patas, ¿no ven? Pero 6 patas, ¿cuánto hace? 3 pares de patas. Tiene una cabeza, tiene un tórax y un abdomen. Tiene un par de alas, ¿sí? Adelante un par de antenas y lo más importante es su probóscide, con lo cual la mosquita va a ir alimentándose. Muy bien. Hemos dicho que existía alrededor de 3.500 especies de mosquitos, ¿sí? Pero de los cuales 30 a 40 especies son los que nos pueden provocar malaria o paludismo con respecto al mosquito anófeles, ¿sí? Como dice ahí, según la OMS, estos chicos se les considera entre los animales, tendría que ser insectos más peligrosos del mundo, ¿no? Nunca nadie debe pensar que se va a morir por la picadura del mosquito. Ahora ya saben ustedes que sí tienen alta mortalidad y morbilidad, ¿no? Y si no provocan la muerte, pueden dejar muchas secuelas, igualmente como la leishmaniasis, ¿no ven? Muy bien. Entonces, estas 30, 40 especies de mosquitos pueden transmitir la malaria. Aquí he conseguido para ustedes, para que sepan, dentro ya de la entomología, qué tipos de vectores existen en cuanto a la anófeles. Hay el Pseudopultipegis, ¿sí? El Albimanus, el Dormili, el Darlini, y el Benarrucci. Esos son los principales vectores para provocar malaria. Y otros que son ya secundarios, como el Angeli, como está en la diapositiva, el Darlini, el Richaicini, o sea, eso depende del entomólogo que haya ido a descubrir esa especie o ese vector. El tipo de mosquito, como pueden variar, miren, allá arriba, ¿sí? No es el mismo, ¿sale o no en la diapositiva? Son igualitos en tamaño de los mosquitos. Me salió mal, no, hay uno que es más delgado y más blanquito, ¿sí? Es más oscuro, ese es el lambiense, el que provoca o transmite el Plasmodium falciparum. Y el de arriba
especialmente de las Américas, que es este aquí, que va a salir mejor en la foto, los que yo les he mostrado, el que transmite ya sea el vivas o el falciparum en las Américas, ¿ya? Ese es el vector. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el agente heteroico? O sea, ¿cuál va a ser el que nos va a provocar la muerte? El agente heteroico va a llegar a ser el plasmodium, ¿sí? El plasmodium no es más que un protozoario unicelular, por eso es un protozoario, porque es un microorganismo unicelular eucariótico y eucoxidio. ¿Por qué eucoxidio, chicos? Porque tiene la forma cónica, y tiene un complejo apical, o sea, es un apicomplejo. ¿Sí? Dentro de la clasificación de los protozoarios, ¿recuerdan? Los apicomplexos, ¿sí? Los ameboidales, los pseudópodos, recuerden, este es un apicomplejo, ¿ya? Muy bien. Entonces es el plasmodium, ¿ya? Y que tiene 4 especies que afectan al hombre. Estamos hablando del agente heteroico. Ya hemos hablado que son 4 muy importantes, como son el Plasmodium falciparum, el vivax, el ovale y el malariae. Y hay un quinto que no ha sido muy estudiado, que es el Knowlesi, que generalmente provoca malaria en los monos, en los primates, en las áreas tropicales, pero que también se ha llegado a ver que este mismo Plasmodium, esta misma especie puede provocar paludismo en el hombre. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esa es pregunta de examen, así que anoten. Dentro de estas especies, cuando estas especies llegan al glóbulo rojo, cuando hablamos en el ciclo biológico, en el ciclo eritrocítico, vamos a ver que va a provocar varios cambios fisiológicos en el eritrocito. ¿Sí? Y cuando estos llegan al eritrocito, van a pasar también por 4 fases. Pueden llegar como trombozoitos, podemos encontrarles como esquizontes, como merozoitos o como gametocitos. ¿Ya? Los gametocitos son formas inmaduras, ¿sí? O juveniles, como quieran llamarles, como los merozoitos. ¿Ya? Muy bien. Yo ahí les voy a preguntar a las especies, no se van a confundir igual que el otro grupo. ¿Cuáles son las 4 especies principales de Plasmodium? Han puesto trombozoitos, esquizontes, no. Son el falciparum. Cuando yo les pregunte las 4 especies de Plasmodium que provocan alteraciones morfológicas en la circulación sanguínea o en el glóbulo rojo, se podrán todas estas formas, ¿ya? Muy bien. Ahora, hablando sobre lo que faltaba hablar en la primera clase, el agente heteroico, este es un esporozoito, también se lo podría llamar merozoito, ¿sí? Pero saqué esta diapositiva para explicarles de las partes que tienen el agente heteroico. Entonces vamos a creer que el esporozoito es la forma adulta infectante. ¿Sí? El esporozoito es la forma adulta infectante. ¿Por qué hemos dicho que era toxina? ¿Por qué hemos dicho que tiene la forma de un cono o de una pera, la forma conoide? ¿Y por qué hemos dicho que era apicomplejo? Porque tenía un complejo apical. Y ese complejo apical estaba formado ¿por qué? Por el anillo polar, por las rótreas y los micronemes, ¿no? Que son los que le daban consistencia al parásito, al agente biológico al esporozoito, para que él pueda penetrar las células tanto de los hepatocitos como luego de los eritrocitos. Como puede ver, ¿por qué es una célula eucariótica? Porque tiene una membrana celular. ¿Sí? A ver, creo que no sale con el puntero, ¿no? Ay, entonces, wow, ¿qué pasa? No sale aquí, ¿no? Se pierde. ¿Y con esto? No. ¿Y qué hacer?
Entonces, esta, vamos a hacer un dibujo. Esta es la membrana. ¿Qué va a ser? La membrana celular. ¿Sí? ¿Qué creen que sean los que están en RPA, RNA, EVA en la membrana del esporozoide? El esporozoito tiene varios receptores de membrana, que son los encargados de engañar a nuestra unidad celular, a los macrófagos, ¿sí? ¿A quién más puede engañar? A los linfocitos, asemejando, ¿sí?, que tienen receptores parecidos a los macrófagos o los linfocitos. Como pueden ver, son antígenos de superficies para la rótrea, para los eritrocitos. Es así que nuestro organismo no lo puede reconocer gracias a esas glicoproteínas para poder evitar ser engullidos o fagocitados en la circulación sanguínea. Porque ya una vez que entran a la circulación sanguínea los esporozoitos, ¿qué cree nuestro cuerpo cuando detecta un cuerpo extraño? ¿Qué hace? Reacciona, ¿no? O sea, tiene que haber una reacción, tiene que haber una comunidad celular. Pero estos son tan pícaros que tienen estos receptores que les hace que les cueste identificar con un cuerpo extraño en la unidad celular. ¿Ya? Para eso les sirve. Luego, ¿qué tiene al centro? Tiene un núcleo. ¿Qué más tiene? Mitocondrios. ¿Qué más tiene? Tiene un aparato de Golgi, un retículo endoplasmático, ¿no? Pero lo más importante es el anillo polar, desde aquí. Como pueden ver, ahí tienen que el anillo polar, tienen las famosas róptrias y los micronemas, que son más chiquitos. Los micronemas son túbulos de fibrina que les dan la consistencia para que estos puedan penetrar e invadir hepatocitos. ¿Me han entendido? Yo no soy buen dibujante. ¿Quién va a pasar a dibujar ahora? El ciclo biótico alguien va a tener que dibujar, ¿no? Muy bien. Este es un merozoito. Como pueden ver, este es un merozoito juvenil. Ya, a comparación, miren, del esporozoito, que es más conoide, más ancho. En cambio, el merozoito va a ser más largo, ¿sí? Muy bien. Igual tienen las mismas proteínas de superficie en su membrana, sino que esto está en inglés, por eso es que esta la conseguí. Ahora, las otras formas parasitarias que se van a ver durante su ciclo biológico, vean que aquí está el ookineto, en el libro está oocineto, pero no. Oocineto es lo mismo, así que no hay ningún problema, ¿sí? Es lo mismo. Ya, la forma del esporozoito, que a veces es más alargada, y el merozoito, ¿ya? Esta tabla, más que todo sirve para diferenciar ya la parte morfológica de las especies de Plasmodium una vez estando dentro del eritrocito. Ustedes saben que cuando llegan cualquier especie de Plasmodium va a formar glándulas de condensación a nivel del eritrocito, una vez que han perforado el acceso al eritrocito. Y aquí solamente nos explica qué es lo que forma. Por ejemplo, en Plasmodium vivax, ya el eritrocito va a estar hipertrofiado y presenta granulaciones de Schüttner o Schärner, le llaman, ¿sí? Y esto es típico cuando hacen una pregunta de práctica. ¿Qué tipo de granulaciones tiene el Plasmodium vivax en el glóbulo rojo? Ustedes pondrán las granulaciones de Schüttner, ¿sí? Cuando hablemos del Plasmodium falciparum, serán las granulaciones de Maurer, ¿sí? De Maurer. Y si hablamos de Malariae, serán las granulaciones de Silvi, ¿no? Muy bien. El oval es parecido al vivax. El oval y como el vivax son medios compadres, ¿sí? No se ha visto muchos casos en Latinoamérica y en el mundo de que haya paludismo por Plasmodium ovale, más es el vivax. Y se parecen mucho, por eso es que miren las granulaciones de Schüttner
son igualitos que las del Vivax, no se van a olvidar, ¿sí? Esas granulaciones se presentan tanto en Vivax como en Ovale, ¿ya? Muy bien. Y si yo les pregunto, ustedes me dirán, ¿qué tipo de trombocoditos jóvenes se encuentra en Vivax? Será en forma de anillo. Y en el falciparum van a ser pequeños, ¿sí? Pequeñas granulaciones, pero en mayor cantidad. Van a ocupar casi la mitad del tamaño del glóbulo rojo. En cambio, los otros en forma de banda, en forma de anillo. El malariae también tiene en forma de anillos y en banda, ¿ya? Muy bien. Después, cuando por ahí yo les pregunto esto, ¿qué es de los esquizontes? ¿Cómo se comportan en Plasmodium vivax? Miren aquí, ¿cuántos van a originar? ¿Cuántos esquizontes? Generalmente 16 neurosoditos. ¿Y qué pasa con el falciparum? Igualmente, 16, ¿no? Y el malariae, pero tiene solamente 8 neurosoditos, ¿no? Y el ovale 12. Por ahí no pregunté esto, pero si me hacen enojar. Muy bien. Una vez que hemos hablado del agente etiológico, tenemos que hablar del ciclo de vida, que es aquí donde ustedes tienen que disertar. ¿Alguien ha hecho lectura? ¿Nadie? ¿Cómo les voy a explicar si esto no penetra aquí? Nada. ¿Por qué se da? Bueno, ya. De todas formas, ustedes han hecho lectura. El ciclo de vida es muy importante, ¿sí? En la malaria o el paludismo. ¿Por qué? Porque van a haber dos tipos de ciclos de vida. Uno que se va a dar en el vector, que es el mosquito anófeles, donde se va a dar la reproducción sexual. Va a ser el ciclo esporogónico. Y en el humano se va a dar el ciclo asexual o de esquizonte. Ya, el hombre va a ser el huésped intermediario y el mosquito va a ser el huésped definitivo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa ahí entonces? Cuando el mosquito, por ejemplo, ya vamos a comenzar desde abajo. No les puedo explicar. Por ejemplo, el mosquito, cuando vaya a picarle a Celeste, ¿no? ¿Qué es lo que va a agarrar de la circulación sanguínea? ¿Qué es lo que va a ingerir? Muy bien, los gametocitos, ¿no? Estos gametocitos que están en la circulación sanguínea son formas inmaduras o juveniles, que ellos han decidido irse a la periferia, ¿sí? A la circulación sanguínea. Pero estos otros merosoditos que también se forman y son formas juveniles, van a decir, por alguna razón, no está en los libros, yo no quiero irme a la sangre periférica, yo quiero irme a otro glóbulo rojo, ¿sí? Para seguir provocando enfermedad. Porque usted me dirá, doctor, ¿y por qué no puede extraer merosoditos mosquito anófeles? ¿Sí? Ustedes han visto en el libro, está que las formas infectantes es el gametocito en el hombre, cuando va a picar el mosquito anófeles, ¿sí? Entonces la mosquita anófeles va a aspirar a los gametocitos. Y este gametocito, una vez ya estando en el vector, va a llegar a su estómago, ¿sí? Puede decir en pasos un poco más, menos complejos, ¿sí? Llega a su estómago y se van a diferenciar en qué? En microgamento y macrogamento. El microgamento será el masculino y el macrogamento la femenina. Por alguna razón, chicos, aquí recién estos se van a querer, se van a enamorar para fecundarse, ¿no ves? Por eso es reproducción sexual. Entonces se van a enamorar y van a decir, bueno, aquí hagamos la fecundación. Entonces se va a formar huevo o cigoto. Y ese huevo cigoto van a pasar 5 días, bueno, hemos dicho que tarda generalmente entre 5 a 10 días, van a formar el famoso ooquineto.
Luego del ooquinecto se van a encapsular y van a formar el famoso ooquiste o oocisto. En el ooquiste es donde ya se van a formar las formas adultas, que son los esporozoitos. Entonces, los esporozoitos se van a ir a ubicar a nivel de las glándulas de la mosquita anófeles, ¿sí? Listos para ingresar cuando esta mosquita vaya a picar a Carla. ¿Dónde está Carla? Ah, entonces a Carla, ¿y qué le va a inyectar, qué lo va a inocular a Carla esa mosquita? Los esporozoitos, muy bien. ¿Y a Celeste? ¿De qué se alimentó? De gametocito. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Entonces la mosquita se infectó con gametocitos de Celeste, formas inmaduras. Pero cuando fue a infectar nuevamente, a picar a Carla, le inyectó, lo inoculó, ¿no? Esa es la palabra adecuada, lo inoculó por la picadura, o lo transmitió los esporozoitos, ¿sí? Todos los esporozoitos llegan a la circulación sanguínea de Carla, estamos en el lado derecho. Se va por toda la circulación, porque la circulación es libre, la circulación mayor puede llegar a cualquier órgano, pero también por alguna razón se van al hígado. Entonces en el hígado van a realizar la fase preeritrocítica. Bueno, en algunos libros está, como está aquí, exoeritrocítica, en otros lo hablan de fase hepática, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que el esporozoito llegue al hígado, va a penetrar su parénquima mediante los capilares y va a ir a atacar a los hepatocitos, ¿no? Entonces, los esporozoitos van a atacar, como dice aquí esta diapositiva, las células del hígado. Las células del hígado son los hepatocitos, ¿no? Una vez que están dentro de las células, dentro de los hepatocitos, los esporozoitos, ¿qué van a hacer aquí? ¿Se reproducirán o no? Si hemos dicho que es asexual, no. Entonces agarra y le dice, bueno, Celeste no quiere a su chico, ¿no? Entonces, hay un esporozoito igual aquí, macho y hembra, pero por alguna razón no quieren fecundar. Pero ellos tienen la posibilidad de poder reproducir, hacer una reproducción independiente. ¿Entienden? Celeste por su lado y su chico por otro lado. Entonces, los dos esporozoitos, tanto hembra como macho, se pueden reproducir y ambos pueden formar los esquizontes. Se van a reproducir igual por fisión binaria, tanto el esporozoito macho como el hembra por separado, ¿sí? Porque si no, ¿de dónde van a formar el esquizonte, chicos? ¿Quién lo ve? No tenía múltiples núcleos y de ahí que no formamos esquizontes. Tienen núcleos, pero siguen siendo esporozoitos. En el libro dicen algunos, cuando el esporozoito entra al hepatocito, cambia de nombre y se llaman esquizontes, ¿no? Pero los esquizontes es uno hembra y otro macho, porque no hay reproducción asexual, sino reproducción por fisión binaria, como decía su compañero. Se van a enuclear con la membrana y van a ir formando los merozoitos. Van a llegar a tal punto que van a hacer explotar al hepatocito y van a salir los merozoitos. Ahora, ¿qué pasa con estos merozoitos? Estos merozoitos son formas juveniles, que su anillo polar no tiene la posibilidad de volver a perforar un hepatocito. ¿Me entienden? Sino, ¿qué pasaría, chicos? Empieza el ciclo hepatocítico. Claro, pero ¿por qué? Por esa razón, porque los merozoitos no pueden perforar la membrana del hepatocito, ¿sí? Pero han visto que los esporozoitos, que eran las formas adultas, sí podían perforar, ¿no? La membrana del hepatocito, sino por cómo van a entrar. Por eso se dice que los merozoitos viajan por la circulación sanguínea y deciden ir a invadir la primera célula
frágil para ellos que pueden penetrar a que es el glóbulo rojo. Entonces, penetran al glóbulo rojo los merozoitos, aquí está, ingresan al mismo y están en distintas etapas. Entran y pueden estar en etapa de trofozoito, ¿sí? Cuando ingresan, pero en el libro está, este es otro tipo de diapositiva, cuando ingresan ellos al glóbulo rojo, ¿en qué forma estarían? A ver, Panini. Entran como merozoitos y dice que se transforman en trofozoitos y luego pueden dar también otra vez esquizontes que van a dar de nuevo trofozoitos. Todos los trofozoitos inmaduros tienen otros nombres, porque en otra literatura se llaman también esquizontes R, ¿sí? Esquizontes del glóbulo rojo. Pero antes de los esquizontes, chicos, van a entrar y se van a llamar trofozoitos inmaduros. Que estos trofozoitos van a ir madurando, ¿sí? Igualmente aquí se van a ir reproduciendo por fisión binaria hasta llegar a ser maduros y van a formar lo que es un esquizonte. Ese esquizonte, ¿qué va a ser? Panini. No decide dónde irse, la periferia o quedarse en El esquizonte. El esquizonte, ¿qué va a pasar? El esquizonte ya no va a tener lugar cuando ya llene toda la capacidad del glóbulo rojo y lo va a hacer estallar al glóbulo rojo. Entonces ahí es, chicos, donde sale en forma de merozoitos y en otras formas juveniles que son los gametocitos. ¿Así es, Juan, o no? Muy bien. Ahora quiero hacer la siguiente pregunta. Ustedes me van a ayudar. ¿En qué fase se forman los hipnozoitos? Por puntos. ¿Quién me dice? A ver. Bueno, cuando llegan al hígado los esponzoitos, sí, como usted dijo, atacan a un hepatocito. ¿Ya? Y al atacar tienen como dos opciones: uno, quedarse ahí en el hígado, o seguir las fases que usted estaba diciendo, y cuando se quieran se llaman hipnozoitos, o sea, se duermen, por así decirlo, y crean. Ahí está, en esta parte. En el ciclo biológico, este es el hepatocito, ¿ya? Entonces, el esporocito penetra el hepatocito, ¿no? Una vez que penetra, ¿qué va a hacer? Hay dos esporocitos, macho y la hembra, ¿no? De ahí se reproduce